Tomen sus Biblias y vayan por unos momentos a Lucas capítulo 2. Leímos hace unos momentos acerca de el anuncio de los ángeles y particularmente versículos 10 y 11. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y después, por supuesto, la multitud de los ángeles aparece para declarar la gloria de Dios en las alturas. Pero cuando pensamos acerca de la Navidad, simplemente venimos a pensar acerca de los ángeles y es parte de lo que nos imaginamos acerca de la Navidad. Normalmente están relacionados con la Navidad, están ahí en las tarjetas de Navidad y parecen ser criaturas muy amigables y amables. Y parece que no tienen un lugar tan importante en la Navidad, pero ese no es el caso. En la historia real, los ángeles fueron los que daban este anuncio celestial acerca de que el Salvador había llegado y de que Él era Cristo. Y miren esa palabra Cristo en el versículo 11, que Cristo no es el apellido de Jesús. Mateo nos enseña acerca de la misma verdad ahí al final de la genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1 nos enseña acerca de que Jesús, que iba a ser llamado el Mesías, el Cristo, su nombre era Jesús, su naturaleza era del Señor, pero su título es Cristo o Mesías. Meshiach en hebreo, Christos en griego. Y vemos esa palabra tan seguido en el Nuevo Testamento, pero normalmente se pierde el significado. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ambas palabras significa el ungido. El ungido. Y esta palabra es tomada desde el Antiguo Testamento cuando el Señor ungía a ciertas personas para que tuvieran cierta responsabilidad en su reino. El Antiguo Testamento promete un Salvador, un Redentor, un Libertador, el siervo del Señor, el Mesías, el ungido. Cuando Cristo llega, entonces el ungido ha llegado. Los judíos habían esperado mucho por esto. El Salmo 2, versículo 2, enseña que el Señor va a enviar a su ungido. El Salmo 45, 7 dice que tú has amado la verdad y por tanto el Señor te ha ungido con aceite de gozo. Y en Jeremías también nos enseña acerca de este Redentor, Mesías, ungido que vendría como el príncipe. Ya sea que se use la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, o ungido, o Christos en el Nuevo Testamento, el ungido tiene el mismo significado. Así que su nombre es Jesús, su naturaleza es Señor, y su título es Cristo, el ungido. Ahora, en el Antiguo Testamento habían 3 personas particulares que fueron ungidas para un rol especial en el reino. Eran ungidas con aceite. Este aceite era derramado en sus cabezas como un símbolo del cual les separaba del resto. Primero estaban los profetas. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Cuando
el profeta Elías debe de ungir a su sucesor, que es el profeta Eliseo. Y después vemos más adelante que se habla acerca que no toques a mi ungido y no hagas ningún mal a mis profetas, está hablando el Señor. Y era el hecho de que los profetas estaban apartados para un ministerio específico. También los que eran ungidos eran los sacerdotes. En Éxodo 29 tienes a Aarón que está siendo ungido para su rol en el sacerdocio. En Levítico capítulo 8 ves lo mismo. Y el hecho es que están separados para un ministerio específico. Y la tercera responsabilidad que recibía esta unción eran también los reyes. Primera de Samuel 10, versículo 1. Primera de Samuel 16, ahí se unge a David, y Primera de Reyes, capítulo 1, Salomón es ungido. Y de nuevo simboliza el hecho de que hay una bendición celestial sobre una persona para que tenga una tarea celestial específica. Entonces la promesa del Señor en el Antiguo Testamento que iba a venir un ungido, el Salvador, el Redentor, el Libertador, pero que Él también sería el definitivo profeta, rey y sacerdote. En Isaías capítulo 42, Dios está hablando y habla acerca de su siervo, el Mesías, su escogido, en quien mi alma se complace, dice el versículo 1, he puesto mi espíritu sobre él. Y a él ahí está identificando al Mesías como su siervo, en quien él se complace. En Isaías 61 leemos algo muy similar. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. El ungido Dios está hablando acerca de su ungido ahí en Isaías 61. En Deuteronomio 18 nos enseña que este sería un profeta como Moisés. También lo vemos en el Salmo 110, que él sería un sacerdote único. Y después vamos al Salmo 2 y 2 de Samuel 7 y nos enseña que él sería un rey. Y él sería el rey del linaje de David, que vendría a reinar sobre todas las naciones. Entonces, cuando ves lo que los ángeles están diciendo acerca de que este Salvador, este Jesús es Cristo, es que Él es ungido, Él es el profeta definitivo, el rey definitivo, el sacerdote definitivo. Y cuando en Génesis capítulo 3 se nos enseña acerca del que Dios maldice a la serpiente, también se nos enseña de que Dios enviará a uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Y todos estaban esperando acerca de la llegada de este profeta, rey y sacerdote todopoderoso, el ungido. Este es el plan de Dios y su promesa. No había ocurrido, pasaron milenios para que ocurriera. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, entonces nació Cristo. Y eso es lo que leemos en Lucas capítulo 2, versículo 11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el ungido, el Cristo, el Señor. Si vas un poco más abajo, en Lucas 2, versículo 22, después de que Jesús había nacido, los días pasaron, y ese es el momento de que Él se ha circuncidado, para ir a Jerusalén, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Versículo 25, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, al ungido del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, entonces Simeón le tomó en sus brazos, miren versículo 28, y dijo, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Simeón, este hombre ya mayor, se le dijo mediante el Espíritu Santo que él no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor. Y lo vio. Y dijo, ahora puedo ir a mi lugar celestial. Este fue el día más monumental en toda la historia de Israel, porque todos los profetas hablaban acerca de este momento y por fin ocurrió en Israel. Habían estado esperando por esto por cientos de años. Pero ahora en Belén, el Mesías había llegado, el ungido, el profeta, rey y sacerdote, por encima de todos los reyes, profetas y sacerdotes. Y conforme llegamos a los evangelios, vayan ahí a Juan capítulo 1, en el versículo 35, y al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, «He ahí el Cordero de Dios». Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, «¿Qué buscáis?» Y ellos le dijeron, «Rabí», que traducido quiere decir maestro, «¿dónde te hospedas?» Él les dijo, «Venid y veréis». Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido quiere decir Cristo. Hemos hallado al Mesías. Los discípulos sabían que Él era el Mesías prometido. Él mismo declaró eso ahí en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Él vino a Nazaret y en el versículo 16 entró a la sinagoga y tomó el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar en donde estaba escrito, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso es justamente lo que leímos en Isaías 61, eso es lo que Jesús leyó, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. El ungido ha llegado». Así es como comienza el Nuevo Testamento. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan también leemos la conversación de Jesús con la mujer samaritana. La mujer le dijo, versículo 25, «Yo sé que el Mesías viene y que se le llamará Cristo. Cuando ese venga, nos declarará todas estas cosas». Y Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». Los evangelios del Nuevo Testamento están escritos para declarar que el Mesías prometido, el profeta, rey y sacerdote, había llegado
y Él llegó como Jesús, aquel que también es Señor. En Juan capítulo 11, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Versículo 26, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Yo sé que tú eres el profeta, rey y sacerdote, el ungido, el Mesías. El libro de Hechos, cuando Pedro se pone de pie, en el versículo 30 del capítulo 2, declara lo siguiente, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado que sentará a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, del Mesías, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con toda certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. El mensaje del propio Señor es que Él era el Mesías, que había venido a cumplir todas las promesas. Esto es afirmado de parte de los profetas y de los apóstoles y de los discípulos, y también justificado mediante la predicación de los discípulos en el libro de Hechos. Ellos no habían reconocido que el Mesías iba a sufrir, así que los apóstoles tuvieron que predicar al respecto de que el Mesías habría de sufrir. Cuando llegamos al capítulo 8 de Hechos, conocemos a Felipe y que él estaba predicando en el versículo 5 a Cristo. Él le predicaba al Mesías, que había llegado, el que había sido prometido. En el capítulo 9, cuando Pablo comienza a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, pero Saulo, versículo 22, seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Capítulo 10, versículo 4. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, que Jesús es Señor sobre todo. El mensaje de Pedro, así como el mensaje de Pablo, siempre estuvo enfocado en la llegada del Mesías, que era Jesús. El versículo 17, el capítulo 17, Pablo está en Tesalónica, y allí en el versículo 3, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Entonces tienen la imagen, ¿no? Desde el anuncio de los ángeles de que Jesús había llegado, el testimonio de Simeón, hasta el testimonio de Jesús, testimonio de los apóstoles y el testimonio de Pablo, siempre fue que Jesús era el Mesías, el Cristo. Y como el Cristo, Él era el profeta, rey y sacerdote definitivo. Estos tres vienen juntos en el capítulo 1 de Hebreos. Hebreos capítulo 1, ese es nuestro texto para el día de hoy.
y comienza describiendo. Y comienza describiendo a Jesús de estas tres formas. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira la frase. Comenzando en el versículo 4. Siendo mucho mejor que los ángeles, superior a los ángeles que anunciaron su llegada. De hecho, Él es el Rey de los ángeles. En el capítulo 2, ahí mismo en Hebreos, versículo 9, vemos que Él fue hecho un poco inferior durante su encarnación a los ángeles, de forma que pudiera probar la muerte. Entonces, Hebreos capítulo 1 nos enseña acerca del ungido. Y Él es introducido como profeta, después como sacerdote y después como rey. Él es el profeta que revela acerca de Dios. Él es el sacerdote que nos reconcilia con Dios. Y Él es el rey que reina como Dios. Primero hablemos un poco acerca de el profeta que nos revela acerca de Dios. Dios, versículo 1, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Sabemos que el hombre natural no comprende las cosas de Dios. Él está muerto en sus delitos y pecados y no puede comprender lo que pasa acerca de la verdad de Dios, a menos que la verdad de Dios resplandezca en sus corazones mediante el Evangelio. No esperamos que el mundo entienda acerca de Dios y acerca del Evangelio. Dios tuvo que hablar. No le conoceríamos si Él no hubiera hablado. Y Él habló. Me encanta cómo dice simplemente Dios habiendo hablado. Dios ha hablado. El Dios verdadero, no un ídolo, no un pedazo de madera o de piedra, no una causa impersonal, no un poder indiferente, sino que Dios ha hablado. Lo que significa que Él es una persona y Él ha hablado. Y es por eso que la Biblia se llama la palabra de Dios. Y aquí nos enseña que Dios nos ha hablado hace mucho tiempo. Eso significa en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas. Muchas porciones, distintos libros, muchas formas, directa revelación, visiones, sueños, tipos, símbolos. Pero Él siempre estuvo hablando. Y Él habló a la gente mediante sus profetas. El Antiguo Testamento era Dios hablando y los hombres escribiendo lo que Dios decía. Algo acerca del Antiguo Testamento es ley, algo es profecía, algo es poesía, pero todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es Dios hablando. Es por eso que se llama la palabra de Dios. Y de hecho estaba en cierto sentido incompleta. Porque las revelaciones que componen los 39 libros del Antiguo Testamento, que están escritas por distintos autores, y era una revelación progresiva, estaba incompleta, no errante, sino incompleta, hasta que recibiera el Nuevo Testamento, hasta que fuera completada con el Nuevo Testamento.
Ni un solo profeta tuvo la revelación completa de Dios. No hasta que vemos en el versículo 2 que Dios nos ha hablado en estos últimos días mediante su Hijo. Ni un solo profeta rascó siquiera la superficie de toda la plenitud de lo que Dios estaba hablando, sino que Jesús habló definitivamente de parte de Dios. Él no era una revelación incompleta. Dios no desplegó un poco de su verdad, un poco de su gloria, sino se reveló por completo en su Hijo. No en formas diversas, sino singularmente mediante su Hijo, Jesucristo. Por un momento vayan a Juan capítulo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, sabemos que el Verbo era Dios, y ahora cuando vamos al versículo 14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de verdad, la plenitud de la verdad revelada en Él. Ni uno solo ha visto a Dios plenamente, sino que aquel que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer, Él le ha explicado, versículo 18. Y el Nuevo Testamento está escrito para mostrarnos esta plenitud de la revelación. Todos los evangelios nos explican acerca de la llegada y del Mesías, de la llegada del ministerio del Mesías. Y después, conforme la revelación avanza en Hechos y en las cartas, vemos las implicaciones de lo que el Mesías es. Y termina con Apocalipsis, con el glorioso regreso de este mismo Mesías. En Él habita toda la plenitud de la deidad, dice el apóstol Pablo. Dios habló mediante su Hijo. Incluso cuando escuchaban hablar a Jesús decían, nunca hemos hablado a un hombre que hable de la misma forma que Él. ¿Por qué? Porque Él era un maestro enviado de parte de Dios. En Juan capítulo 4 nos enseña que Él hablaba únicamente lo que Dios quería que Él hablara. Y en Juan capítulo 5 nos enseña acerca de cuán poderosas eran sus palabras. Juan 5, versículo 25, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. La voz de Dios, su voz es tan poderosa que no solamente sostiene todo el mundo con su palabra, sino que también cuando lo escuchen los muertos vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también la dio al Hijo tener en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Él habla y todo el universo existe. Él habla y todos los muertos reviven, de forma que los separa, algunos para vida eterna y otros para muerte eterna en el infierno. Él es la revelación de Dios, la plenitud de la revelación de Dios. Ahora, mira el versículo 2 de Hebreos 1. En estos últimos días se refiere a estos días mesiánicos, la era mesiánica, cuando Él llegó en el momento específico que Dios lo había planeado para ser el Mesías. Y Él es la voz de Dios. Mira Juan capítulo 14, versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Él es el profeta perfecto, porque solo habla lo que el Padre le había dicho que hablara. Y más adelante en Lucas nos enseña que él mismo se identifica como un profeta. Lucas capítulo 24, 19.
Dice acerca de que Jesús, el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Él fue un profeta porque habló todo de parte de Dios y habló únicamente de parte de Dios y únicamente lo que Dios quería que él dijera. Él fue el profeta verdadero y no ha habido ni un profeta como él, lleno de gracia y de verdad y poderoso, tan poderoso como para resucitar a algunos de los muertos. En Hechos capítulo 3, versículo 17, leemos que Pedro dice: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano, para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la resurrección de todas las cosas, restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Él es el profeta profetizado por los profetas. Él es el que cumple con las profecías mesiánicas. Y vas al Antiguo Testamento y observas cómo la revelación se va desenvolviendo de a poco. Y este aspecto del Mesías va mostrándose de a poco. En Jacob vemos, por ejemplo, la tribu del Mesías. En David vemos la familia del Mesías. En Miqueas vemos el lugar donde el Mesías nacería. En Malaquías vemos el predecesor del Mesías. Más adelante vemos también acerca de la muerte y resurrección del Mesías. Pero cada uno de estos escritores escribía en parte, y Pedro dice que ellos indagaban para ver quién sería este hombre. Pero en Cristo vemos la totalidad de la revelación acerca del Mesías. No solamente, no en colores separados ni en textos separados, sino en completa luz vemos ahí a Cristo. Así que los ángeles dicen: el Mesías ha nacido, Cristo ha nacido, es justamente a lo que se refieren. Porque como dice Hebreos 1, habla de parte de Dios. Ahora, mira lo que dice el escritor de Hebreos, y va a describir al Mesías, va a describir a Cristo en unos términos magníficos. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el que hizo las cosas, el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y lo que nos está mostrando es que Él es el profeta definitivo, porque ni un solo profeta ha tenido palabras tan poderosas como las suyas. Si preguntas quién es Jesucristo, aquí está tu respuesta. Él es el Dios eterno de Dios, el Hijo eterno de Dios. Y no solo eso, sino quién es el heredero de todas las cosas. Él tiene el derecho sobre todas las cosas. Como vemos en Apocalipsis capítulo 5, cuando el Cordero de Dios viene del trono en el capítulo 5 y toma este libro con sellos, que es el título de posesión de todo el universo. Y miré y vi entre el trono de los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y entonces todos se postran en adoración a él, porque él toma este rollo, que es el título de propiedad del universo, y demuestra que a él le pertenece. Durante un tiempo él fue más humilde y más bajo que los ángeles, pero Él es el Rey de los ángeles. Él está por encima de todo. Él es el heredero de todas las cosas. Él
las hereda porque Él las creó. Ve de vuelta ahí a Hebreos 1, versículo 2, por medio de quien hizo también el universo. Por medio del Hijo, el Padre hizo el universo. Como dice también Juan 1:3, Colosenses 1:16, él creó todas las cosas. Él lo creó todo mediante su palabra. Él lo habló y vino a existir. Él vino de parte de Dios y habla de parte de Dios y habla con tal poder que creó todo el universo en 6 días. Y en Juan capítulo 5 también nos enseña acerca que Él resucitará con su propia palabra a todos y estarán listos para la eternidad, aquellos, algunos para vida y algunos otros para muerte. Y cuando vemos aquí que habla acerca de por medio de quien hizo el universo, esta palabra que se usa en el original tiene que ver con la totalidad de todo lo que existe, no solamente en la cuestión material, sino también en la cuestión inmaterial. Es el creador de las edades, también puede traducirse de esa forma. Él es también el resplandor de su gloria. Él es el creador de todo. Él es la luz de todo. Él es la expresión exacta de tu naturaleza. Segunda de Corintios 4 nos enseña esta misma verdad de que tú observas la gloria de Dios, contemplas la gloria de Dios brillando en la faz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el resplandor de su gloria. Entonces Cristo es el resplandor de la gloria de Dios brillando hacia los corazones de los hombres. El brillo del sol nos sirve como ejemplo. El brillo del sol no puede ser separado del sol. El brillo del sol es tan viejo como el sol mismo. El brillo del sol brilla al igual que el sol. Es de la misma forma con Cristo, porque es indistinguible casi de lo que es el Padre, así como lo es el brillo del sol mismo. Es indistinguible. Por eso Jesús dice que el que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Por qué? Porque este es uno completamente equipado y listo para hablar de parte de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. E incluso ese texto que dice, es la expresión exacta de su naturaleza. Es una palabra clásica que puede ser traducida también como una copia precisa, una evidencia explícita de parte de Dios. Y como nos enseña Colosenses, la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él. Y no solo eso, sino que Él es el gobernador de todo. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esto nos habla acerca de su poder para sostener todo lo que existe. Porque todo lo que existe debe de ser sostenido de alguna forma. Y mira cómo lo sostiene, con la palabra de su poder. Él habla y lo sostiene todo y lo crea todo. Y lo sostiene hasta que llegue su fin determinado. Y sostiene el universo hasta que Él cree un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Por qué? Porque Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, porque no hay ningún otro que pueda hablar de la misma manera que Él lo hizo, así como Jesús lo hizo. Él dirige todos los movimientos de las edades, todos los movimientos de los siglos, con el poder de su palabra. Entonces aquí está el autor de Hebreos introduciéndonos a uno, mediante quien Dios ha hablado.
no en forma separada, no en fragmentos, no en una forma incompleta, no en una forma ni siquiera acumulada, sino la plenitud de la revelación está en Él. Toda la revelación. Él es el profeta ungido, prometido. Y no solamente es el profeta que revela la palabra de Dios, sino también el sacerdote. Después de llevar a cabo, versículo 3, la purificación de los pecados. Esto nos introduce a su trabajo sacerdotal, porque esto es lo que los sacerdotes hacían. Ellos iban delante de Dios y ofrecían un sacrificio necesario para pagar por los pecados del pueblo. Eso es lo que Jesús hizo. Él ofreció el único sacrificio que podía cubrir con todos los pecados. Ningún sacerdote humano podía lograr eso. No terminaba de ofrecer sacrificios en la mañana y en la noche. Estaba todo el tiempo ofreciendo sacrificios, pero no hay un solo sacerdote como este. ¿Por qué? Porque este es un sacerdote misericordioso que hizo propiciación, satisfacción por los pecados. Él ofreció un sacrificio que satisfizo definitivamente a Dios. Ninguno, ni un solo de los sacerdotes antiguos pudo haber hecho eso. Cristo, el Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces vengamos hacia Él. Acerquémonos a Él. Capítulo 5, versículo 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 9 dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación. No puedo dejar de hablar del capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de santuario terrenal. Pero Cristo entró al lugar santísimo para darnos redención definitiva. Porque cuanto más la sangre de Cristo en comparación a la de los machos cabríos puede purificarnos y santificarnos definitivamente. De esa forma, Él es un mediador de un mejor pacto, versículo 15. Y al final del versículo 26, dice que se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Él no es un sacerdote que ofrece un sacrificio, sino se ofrece a sí mismo como sacrificio. Pero Cristo vino a ser el sacerdote definitivo, siendo Él el mismo sacrificio definitivo. Porque por el Cordero de Dios sin mancha alguna. Él vino para ofrecerse a sí mismo, para tomar los pecados. Hebreos 2:9 nos enseña que, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Él, siendo Dios, tenía el poder de derrotar a la muerte. El profeta perfecto que habla de parte de Dios, que tiene poder creador más allá de nuestra comprensión, y que habla y sostiene todo con ese poder, con su palabra. Él es el profeta, la voz de Dios, que nos revela a Dios. Él es el sacerdote también, cuya intercesión nos reconcilia con Dios. Pero no solamente es el sacerdote, sino también el sacrificio. Y como tercero, en esta sección de apertura de Hebreos capítulo 1, también nos enseña que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los sacerdotes nunca se sentaban porque nunca dejaban de ofrecer sacrificios. Había sacrificios en la mañana, había sacrificio en la tarde, día tras día, año tras año, década tras década. ¿Por qué? Porque su trabajo nunca terminaba. Pero mira, Cristo se sentó. ¿Por qué? Porque no solamente Él es sacerdote, sino también es rey. ¿Y dónde se sentó? A la diestra de la majestad en las alturas. Él tomó el lugar que le pertenece, como dice el libro de Apocalipsis. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde ese momento que ascendió a los cielos y terminó con su trabajo redentor, Él reina como el Rey eterno. Entonces, el autor de Hebreos nos enseña acerca de Cristo, quien es profeta y habla de parte de Dios, que es un sacerdote y nos habla e intercede ante Dios, y un rey que reina como Dios. Y la evidencia de su gobierno soberano es el versículo 4. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí? Nunca Dios dijo algo así a un ángel. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adoren todos los ángeles de Dios, adórenle. Y eso nos lleva de vuelta a donde comenzamos. Vayan a Lucas capítulo 2. Él llega como el ungido rey, profeta y sacerdote. Y el autor de Hebreos nos enseña que es mucho superior a los ángeles. Y los ángeles le reconocen como su rey. Lo reconocen como su rey. Y el ángel dice, y el texto de Lucas nos enseña que llegó y hubo toda esta multitud de aquellos que estaban proclamando acerca de la llegada del rey. Pero mira, los ángeles no necesitan un sacerdote, no necesitan un profeta, pero sí tienen un rey. Y Cristo es el rey de los ángeles. Charles Wesley entendió esto cuando escribió: gloria a Dios en las alturas, gloria. Porque los ángeles le adoraron como el Redentor prometido, el ungido que habría de venir. Oremos juntos. Padre,
entendemos solo lo que nuestras mentes débiles alcanzan a comprender acerca de que el Hijo de Dios se hizo hombre. Y anhelamos aquel día en que nos reunamos en su presencia con los santos y los ángeles y veamos la plenitud de su gloria, porque Él es la luz del cielo. Y Dios, damos gracias que nos has enseñado en la Escritura que no es sino Jesús aquel que es el ungido. Él es el profeta ungido, uno en naturaleza contigo, que habla de tu parte. Y Él es el sacerdote ungido que se ofrece a sí mismo como propiciación. Y Él es el Rey, cuyo trabajo como sacerdote fue validado sentándose a tu diestra y haciendo evidencia de que Él es Rey, Rey sobre todo. Gracias por el anuncio que se dio ese día y por la llegada del Mesías. Él es Jesús, Cristo, el ungido, el Señor. Ayúdanos a que no malentendamos ni malinterpretemos nada de la gloria que solo a Él le pertenece, sino que podamos unirnos junto con los ángeles y no solamente decir que Él es el Rey, sino Él es nuestro Rey. Necesitamos un profeta, necesitamos desesperadamente un sacerdote y ahora tenemos un Rey que nos ama y comparte la plenitud de su herencia con nosotros. Este es aquel que nació en Belén. Y ahora que venimos a esta mesa para recordar en esta mañana, queremos reconocer que fue en la cruz que recibimos purificación de nuestros pecados, que fue en la cruz que tomó con nuestras debilidades y fue castigado en nuestro lugar, de manera que tú fuiste satisfecho con ese castigo, de forma que Él llevó tu ira y la removiste cualquier tipo de culpa sobre aquellos que creen en ti. Y has llenado nuestra vida de amor, gracia, perdón, misericordia. Y ofreces vida eterna en tu presencia. Y nosotros no somos dignos, sino aquel que es digno tomó nuestro lugar. Él es tu profeta, tu rey, tu sacerdote. Y es todo eso para nosotros. Estas son las buenas nuevas. Así que venimos hoy a esta mesa. Ayúdanos, Señor, con un sentido fresco de su muerte y de su resurrección.